Es como bajaron un poquito la tensión. Este, bueno, a la espera de algún nuevo tema judicial, siempre hay, ¿no es cierto? Este, siempre hay, pero eh, las agendas, no sé si tendrán su ritmo las agendas preestablecido o la agenda siempre es azar. Hay una construcción, ¿no? Pero es una buena teoría preguntarse sobre la agenda. Por ejemplo, ¿hay una especie de dibujo de la agenda, cual montaña rusa, y no lo advertimos, pero que es una montaña rusa que maneja tensiones, digamos, en las subidas y las bajadas, y el dibujo siempre es el mismo? Y no lo vemos, solamente vemos las noticias que manejan las tensiones que nos generan sensaciones, pero como no nos podemos alejar del acontecimiento, no advertimos cuál es el dibujo, ni tampoco que estamos arriba de un trencito. Entonces, no sabemos si la agenda ya tiene un dibujo preestablecido y los momentos de tensiones van a llegar. Si entendiéramos la matrix de la agenda, en esta teoría, sabríamos que de repente estamos cerca de un momento de tensión, en donde va a pasar algo que va a ser algo que va a espectacularizar y dividir las aguas. No importa qué tipo de tema, puede ser un tema de inseguridad, puede ser un tema económico, un acontecimiento X, o eso es una teoría loca que no tiene ninguna especie de asidero y en realidad la agenda es azar y las tensiones no se manejan. Además, ¿hay una agenda mundial o es solamente una agenda local? ¿O hay un tema internacional que de repente pica en punta y eso mantiene la tensión? Por ejemplo, tuvimos el conflicto Israel y Palestina, pasó, como todos los conflictos que pasan. Tuvimos Chile, pasó. Fue Perú hace una semana, ya pasó, ¿no? Y bueno, está bueno plantearlo como teoría en un panel. Es todo lo máximo que me animo a hacer. Hola, este es el dibujo de la agenda. Entonces mostrás un gráfico con un firulete y lo replicás de repente, que son periodos de cada 3 semanas. Miren, cada 3 semanas pasa esto. Tensión, baja, sube, baja. Y vas poniendo, ahora no sé si hay una agenda paralela. Sí, hay. Vas poniendo vas pegando arriba del gráfico los eventos. Y siempre coinciden. Tú. Está bueno. Está bueno, qué sé yo. Es una teoría loca que se me acaba de ocurrir, pensando un poco también que estoy cansado de dar clases. Bueno, está bien. Dicho esto, que no le importó a nadie, eh, No, pero es una buena teoría, ayer analizarla. estuve 1 hora diciendo inventos. Tengo una lista de inventos larguísima y de las 3 horas que tenía de clases con otros alumnos, una la ocupé Qué divertido. sí, en desarrollar todos mis inventos, pero para que quede grabado, que quede constancia de todo lo que inventé. Eh, el mejor de todos es ponerle a la punta del cepillo de dientes la fecha de vencimiento. Esa es las mejores. Sí, es verdad. No, pero aparte nunca nadie se acuerda, aunque vos pienses que te vas a acordar, no te vas a acordar. Sí, es cuando ves que ya está el cepillo para cambiarlo, ¿no? Es Claro, que por eso, a los cráneos en un día se les ocurrió hacer las cerdas con un color distinto para ver cuándo están gastadas. No sirve. No sirve, pero no te das cuenta cuándo. Entonces, si le pones la fecha apenas la abrís, con un papel y una virome, fácil. La empresa vendería más cepillos. Yo no sé quiénes son los cráneos que piensan cómo hacer cepillos para que lleguen a la muela más lejana y no se les ocurre que para vender más deberían promocionar cambiar el cepillo cada 3 meses, solo poniéndole la fecha. Es tan sencillo como eso. ¿Y vos te lo elegirías? No, el 311, el 411, el 211, si llega más lejos,
si tiene la cerda de la punta más larga para llegar a la muela más lejana, sino porque tiene abajo, atrás un papelito donde vos le puedes poner la fecha y sabes No cuándo sé, cambiarlo. no sé si lo compraría, me parece que me daría más, o sea, si fuera más caro me daría la idea de escribirle con un marcador al mío, tipo, capaz. Está bien, pero vos podés hacerlo con un marcador o podés hacerlo prolijo con un sticker que te viene, ya viste, Sí, acá, si pones. sí, hay gente que le gusta Bueno, esas cosas. bueno, pero Profe, me di todos cuenta los que inventos. conozco una chica que cursa con vos creo que en la UBA, que le mandaste a hacer un trabajo a mano, porque vi las historias ¿Qué que nos historia? habías contado que le... No, tengo un profesor que me mandó a hacer un trabajo a mano y, y escribió un párrafo y ya me duele la mano, puso. Claro, no Mirá, escribimos más. Y que ella estudia, creo que Derecho en la UBA, creo. puede Iba ser. a mi colegio, pero a otro año. Mirá vos. Sí, este cuatrimestre se empezó a hacer mandar a hacer trabajos a mano para volver un poco al papel y al lápiz. Sí, nos habías dicho, por eso dije, debe Ah, ser. y bueno, sí, qué sé yo. Bueno, este, bueno, está bien, veamos cómo se organiza el Poder Judicial. A ver, tenemos un Poder Judicial federal, ¿correcto? Y tenemos tantos poderes judiciales organizados en cada una de las provincias. O sea que tenemos ¿cuántos poderes judiciales? 25. No es como el ejecutivo o el legislativo provincial. ¿En qué sentido? El ejecutivo, bueno, gobierna. La verdad que decir gobierna es bastante, ¿no? Porque gobernar es prácticamente todo. Hace lo que le corresponde el gobierno, cualquier gobierno, hace lo que no le corresponde y en realidad no hay límites en el ejercicio del gobierno, porque para gobernar bien, y por bien no significa que le atribuyo valores en cuanto a si me gusta o no me gusta cómo gobierna. Gobernar bien es gobernar todo lo que se pueda, controlar situaciones, controlar acontecimientos, desplegar todas las herramientas posibles en función de lo que el gobierno quiera hacer, ¿correcto? Eso sería gobernar bien. Y no hay límites en el ejercicio del gobierno. Y los límites que le ponemos morales o jurídicos son paparruchadas que no nos permiten pensar bien el gobierno, ¿eh? Porque cuando empezamos a pensar qué puede o qué no puede, o a qué tiene derecho a o qué no tiene derecho, lo único que hace eso es dificultar la comprensión. ¿Entienden esto que digo? ¿Por qué dificultar la comprensión? Porque empezamos a pensar, no, no tiene derecho a hacer tal cosa, tiene derecho a hacer tal otra, la ley dice esto, la ley dice aquello. Miren, me chupa un huevo. O sea, como analista social de las relaciones de poder, tomo ese elemento como lo que debería, si puede llegar a ser un freno o no, si lo siente así o no, pero a mí lo que me interesa es entender cómo gobierna. Entonces los gobiernos no tienen límite, ¿correcto? Los poderes legislativos tampoco tienen límite, pero no gobiernan. Por la sencilla razón de que solo gobierna un grupo, y esto siempre es así. Ahí pensé en una canción de Fito Páez, que dice, y esto siempre es así. Esto siempre es así, el legislativo no gobierna. Em, el Poder Judicial, el Poder Judicial gobierna hasta donde puede, ¿correcto? Es una especie de mix entre gobierno y administración pública que lo único que quiere es preservarse en el cargo y en sus privilegios. Así lo veo yo. O sea, pueden pensar que tiene una función específica, correcto, que sería la de
dirimir conflictos entre particulares, qué sé yo, o controlar al poder. Pero si uno piensa en el rol de cada juez y cada jueza a lo largo y lo ancho del país, tanto provinciales como federales, ¿cuál es el objetivo? Gobernar cuanto pueda en el área de influencia que le toque y preservar sus privilegios y asegurar la continuación del cargo con sus sucesores, que si son conocidos mejor, porque la idea de asegurar el privilegio es asegurar el privilegio no solo para sí, sino para sus afectos más cercanos, puede ser familiar o no, no importa, para su comunidad. Esta es una linda forma de ver al Poder Judicial, distinta de la del deber ser que vamos a explicar. ¿Está claro? Y ustedes tienen que, como cientistas sociales, saber esto a la hora de empezar a pensarlo. Tenemos 25. Tenemos 25. Cada uno gobierna aplicando o entendiendo toda la legislación. Es decir, no hay jueces o juezas que entienden la legislación local y jueces y juezas que entienden la legislación federal. Eso no pasa. Porque como el gobierno es de todo lo que se pueda, el juez o la jueza aparecen en cualquier momento. Ahora, ¿deberían tener unas competencias? Sí, las tienen y están establecidas en el artículo 75, inciso 12. Artículo 75, inciso 12. El 75 dice todo lo que puede hacer el Poder Legislativo. Miro así porque estoy viendo si tengo una constitución cerca. No sé ni dónde está. El 75 dice todo lo que puede hacer el legislativo. Y en el 75, inciso 12, dice que al legislativo le corresponde dictar ¿Querés los que te lo códigos de lea? fondo. Sí, léelo. El 12 dice dictar los códigos civil, comercial, penal, de minería y del trabajo y seguridad social, en cuerpos unificados o separados, sin que tales códigos alteren las jurisdicciones locales. Punto, punto, punto. La frase importante acá es, desde que termina de decir que dicta los códigos de fondo, a partir de ahí, cuando dice, lee sin que altere, Sin que tales códigos alteren las jurisdicciones locales. punto. ¿Qué significa sin que tales códigos alteren las jurisdicciones locales? Significa que jurisdicción es un lugar específico en donde alguien dice la ley. Jurisdicción, decir la ley, hacer justicia, decir la justicia, ¿correcto? Jurisdicción, ¿correcto? Entonces, cuando dice que la Constitución, que que el Congreso dicta los códigos, pero que cada jurisdicción es cada jurisdicción, es decir, no alterarlas, está diciendo, cada justicia en cada jurisdicción es el encargado de interpretar esos códigos. Ahora seguí leyendo, María Luz. Correspondiendo su aplicación a los tribunales federales o provinciales, según que las cosas o las personas cayeren bajo sus respectivas jurisdicciones, Bueno, y especialmente leyes generales para toda la nación no, sobre esto no, esto no, esto no, naturalización. todo esto no. Y ahí el párrafo aclara, bueno, hay que ver cuándo le corresponde a la jurisdicción provincial o a la jurisdicción federal. ¿Y esto qué corno significa? Se van a preguntar. Bueno, ¿por qué hay un poder judicial federal si cada provincia tiene el suyo? ¿Para qué? No sé. Bueno, porque hay una justicia federal entiende, hay una justicia federal que entiende, escuchen, en determinados asuntos específicos que corresponden a la justicia federal. ¿Está? Sí.
Claro, por ejemplo, bueno, los casos de corrupción, o cosas del gobierno federal, No, temas ahora que... lo vamos a explicar. Ahora lo vamos a explicar. Mm, porque está bien dicho así, pero no, no está bien dicho así, porque si no Me se nos hace va a liar. acordar, tiene algo que ver con la serie cuando dicen que algo ya le corresponde al FBI porque es como que ya no es jurisdicción de la policía de ese lugar o de ese estado, pues un crimen federal como narcotráfico, etcétera. Sí, hay muchas series. Sí, Em, la justicia federal está en todo el país en simultáneo con las justicias provinciales. Las justicias provinciales son organizadas, elegidas, desplazadas por las gobernaciones provinciales. Y la justicia federal está organizada desde la Constitución, organizada por la administración local, nombrada, desplazada por las autoridades federales, presidente, presidenta, Congreso de la Nación, Consejo de la Magistratura. Y todas estas conviven a la vez, la federal y la local. Pero las competencias federales son las que determinan cuándo le corresponde intervenir a la justicia federal. ¿En dónde está establecido? En los artículos 116 y 117 de la Constitución. ¿Sí, Hernán? Disculpa, no entendí si, digamos, los jueces locales también dependen del Consejo de la Magistratura Nacional o cada No. provincia tiene un Cada, consejo. cada provincia tiene su justicia, sus Sí, sí. tribunales, sus jueces de primera instancia, sus cámaras, su superior tribunal de justicia, su consejo de la magistratura, su forma de remoción, su organización de concursos, todo, ¿correcto? Y el Poder Judicial Federal de la Nación Argentina tiene todo lo mismo a nivel federal. Y todos conviven. Vos tenés una puerta en una oficina, en una calle, que dice juez provincial de primera instancia en lo comercial. Y una puerta al lado que dice juez federal de primera instancia penal y trabajo. O comercial y civil. Dos jueces o juezas que tienen las mismas, digamos, los mismos atributos en cuanto a la materia, pero que entienden en diferentes momentos y están en el mismo lugar. ¿Cómo sabemos cuándo le toca al juez federal? Bueno, eso lo dice el 116 y el 117 de la Constitución. Eso se llama competencias federales. A ver, si hay algún tema específico que ustedes tienen que conocer después de que terminen esta materia, control, supremacía, justicia, competencias federales. Y saber mejor esto que María Luz puede llegar a ver en una serie y sentir que algo entiende. Pero que lo tenemos que saber bien. Bien. El artículo 12, el inciso 12 del artículo 75, lo que nos está diciendo es, guarda, todos los jueces y juezas de todo el país, sean provinciales o federales, van a entender sobre los mismos códigos. Por ejemplo, si hay un código de trabajo, ¿sí? Y hay un empleado y un empleador y una situación conflictiva en cuanto a la materia laboral, puede entender un juez federal o un juez provincial, porque ambas justicias conocen los mismos códigos. Por eso ese artículo está redactado de esa forma. Hay una ley federal con jurisdicción local, provincial o federal, y eso no se tiene que alterar. Entonces la pregunta es, ¿y cuándo? Bueno, para eso le damos ahora 116 y 117. ¿Se entendió hasta acá? A ver, ¿quién tiene 116?
Seguí, María Luz, que venías bien. Estoy buscando. Acá, ¿lo leo? Sí, antes voy a hacer una advertencia. Es compleja la redacción y lo importante empieza en la mitad. Es como que entre el 116 y el 117 se lee la mitad del 116, yo te digo a partir de cuándo, y el principio del 117. Si tienen la Constitución a mano, estaría bueno que lo sigan. Y si no la tienen, hagan lo que quieran. Dale, lee. ¿Lo leo al principio entonces? Sí, léelo al principio. Ok, corresponde a la Corte Suprema y a los tribunales inferiores de la Nación el conocimiento y decisión de todas las causas que versen sobre puntos regidos por la Constitución y por las leyes de la Nación, con la reserva hecha en el inciso 12 del artículo 75 y por los tratados con las naciones extranjeras de las causas concernientes a embajadores, ministros Para. públicos. Si querés hacer un punto ahí, porque ahí se complicó todo. Sí, porque tiene dos puntos, dos Hay puntos. un punto y coma, ¿no? Hay muchos dos puntos que no entiendo cómo van así tan seguidos, pero bueno. Esta primera parte que dice corresponde a la Corte Suprema de la Nación y a los demás tribunales inferiores entender en todos los puntos que tengan que ver con la Constitución, salvo la reserva hecha en el artículo 75, inciso 12, está diciendo, miren, la justicia federal entiende todo, salvo, y ese salvo no es una cosa chiquita, salvo todos los códigos en todas las provincias, es decir, toda la legislación que rige nuestras vidas. Vamos a decir, ¿vieron la estructura de Marx en estructura y superestructura? Para que entiendan. Bueno, la estructura que es todas las relaciones económicas de dominación, dice Marx. Bueno, todas esas relaciones económicas están regidas por todos los códigos, son los códigos de fondo, que serían esa famosa superestructura, pero que rige ese tipo de relaciones. Entonces, código de trabajo, comercial, civil, de minería, todos esos códigos, ¿sí? Son las relaciones económicas. Y esa es la vida en general. Toda la vida nuestra son relaciones económicas, incluso las afectivas de familia son relaciones económicas también, ¿sí? Y todas las justicias provinciales entienden sobre todo eso. Ahora bien, la Constitución empieza diciendo que a la justicia federal le corresponde entender sobre todo eso, salvo la reserva hecha en el artículo 75, inciso 12. Es decir, salvo todo, salvo la estructura completa de Marx. ¿Siguen este razonamiento? Y entonces, a partir del momento en que María Luz empezó a leer y no entendía bien qué leía, ese es el momento en donde empieza a explicar cuál es específicamente el momento en que le corresponde a la justicia federal, independientemente de que se traten de códigos de fondo. Y entonces dice, punto y coma, y ahí arranca, de las causas concernientes a embajadores. ¿Viste que empezaste leyendo eso? Lee ahora desde ahí se leería el 116. Ok. Lee. De las causas concernientes a embajadores, ministros públicos y cónsules extranjeros. De las causas de almirantazgo y jurisdicción marítima. De los asuntos en que la nación sea parte. De las causas que se susciten entre dos o más provincias, entre una provincia y los vecinos de otra, entre los vecinos de diferentes provincias y entre una provincia o sus vecinos contra un estado o ciudadano extranjero. Bueno, ¿qué es todo esto que está suelto que acabo de leer? Todo esto son las competencias federales exclusivas. ¿Dónde lo va a decir? En el 117. Lee el 117 ahora. En estos casos, la Corte Suprema ejercerá su jurisdicción por apelación según las reglas y excepciones que prescriba el Congreso, pero en Listo. todos los asuntos concernientes a embajadores, ministros... ¡Ay, se me apagó la... Ay, no, ahí No, no volvió. importa, no importa, pará. No Ahí sigas, no volvió. sigas, no sigas, no Se me sigas. apagó la pantalla. No importa. ¿Vieron que dice, ustedes están viendo el 117 que dice, en estos casos? Bueno, Sí. ustedes ya pueden advertir que la redacción prácticamente está hecha por un cuco, un fantasma, una mala persona, alguien que no aprobó constitucional y lo pusieron a redactar la Constitución, porque no se entiende absolutamente nada. Ustedes tienen que leerlo de esta forma. En los casos, ¿es del 94? No, no es del 94, es anterior. En los casos mencionados desde el punto y coma del artículo 116, en los casos de almirantazgo, jurisdicción marítima, cuando una provincia sea parte,
cuando la nación sea parte, cuando sea un vecino de una provincia contra otra provincia, ta. En todos esos casos, la Corte ejerce su jurisdicción por apelación según las reglas de la organización del Poder Judicial. Ese sería el concepto de justicia federal o de competencias federales. Si tienen que tomar nota, tienen que decir competencias federales, 2 puntos. Mitad del párrafo del artículo 116, inicio del artículo 117. Todas las causas en donde la justicia o la competencia es federal. ¿Está claro hasta ahí? Sí. La segunda mitad, escuchen, del artículo 117, la segunda mitad del artículo 117 explica cuándo la Corte Suprema de la Nación es competente de manera originaria, es decir, cuando pasa algo y vamos directo a la Corte. Lee la segunda mitad del artículo 117. Decía, pero en los asuntos concernientes a embajadores, ministros y cónsules extranjeros, y en los que alguna provincia fuese parte, la ejercerá originaria exclusivamente. Ok, la correcta lectura de ese artículo sería, en los casos en que, léelo, en los casos en que, pero, sin el pero. En estos casos, la Corte Suprema ejercerá su jurisdicción por apelación, No, pero según por las... ejemplo, Perdón, ¿dónde? Ah, sin el pero. sí, Ah, a partir de después del pero. sí, En los sí, casos concernientes a embajadores, ahí ministros está. y cónsules extranjeros. En los casos concernientes a ministros, cónsules extranjeros y Embajadores. embajadores, la competencia de la Corte es originaria. Esa sería la correcta redacción de la segunda parte del 117. O sea, Sí, que eso me entre el sabía. 116, escuchen, y el 117 tienen 3 artículos divididos en 3, pero están puestos en 2 y mal divididos. Muy difícil. No, se entiende bastante bien que, o sea, cuando un caso excede, o sea, es claro que si es una provincia contra la otra o gente de una provincia contra gente de la otra, no tiene jurisdicción ningún juzgado provincial, ningún... Bueno, vamos a verlo ahora. ¿Cómo podemos entender las... Yo ahora les hablé de la redacción, pero no se entendió nada, pero dividí los articulados en 3. ¿Cómo podemos entender las competencias federales de manera esquemática sin leer ese artículo que no se entiende nada? Bueno, son 3 reglas las que nos hablan de las competencias federales. La justicia federal entiende en razón de la materia, de la persona o del lugar. Lo repito. La justicia federal entiende en razón de la materia, la persona o el lugar. Y todo lo que dice la segunda mitad del artículo 116 es una clasificación de personas, materia o lugar. Es decir, si la nación es parte, la persona es una persona importante, la nación, la competencia federal. Si una provincia es parte, es decir, Juan contra la provincia del Chaco, la competencia federal. Si ocurre en alta mar un hecho trágico, un despido, un divorcio, una traición, la competencia es federal. Si ocurre en un avión, un embarazo, un nacimiento, alguien tiene que entender por algún conflicto X, se desmayó el piloto, asumió el copiloto, el avión se desbarrancó, retomó su curso y esa descompensación hay que juzgarla, entiende la competencia federal. ¿Por qué? Porque están en un territorio federal, el aire, el aire argentino. ¿Siguen? ¿Los aeropuertos son territorio federal también? No sé. Me hiciste pensar en el accidente del Aeroparque.
No tengo idea. Porque en el aire Honestamente no no tengo estaba idea. muy. No sé si los aeropuertos son federales o no. No sé. Depende de cuál, me parece. Si les digo, les miento y les voy a decir cualquier cosa y no estaría bien. Si el embajador de Marruecos echa a la empleada doméstica, la competencia federal. ¿Pero se le puede hacer juicio o tiene inmunidad diplomática? Bueno, que lo decida la justicia, pero federal. Ok. ¿Mm? Si la esposa del embajador asesina al embajador porque lo encontró en la cama con la empleada doméstica, la competencia federal. ¿Entienden? Después decidan lo que decidan, si entran en un problema diplomático con Marruecos, si tenía inmunidades, si no sé. Claramente va a intervenir Cancillería, va a ser un lío, ¿ok? Un crimen pasional, qué sé yo. Bueno, o un femicidio, por supuesto, según el tratamiento de las diferentes prensas. Si la provincia de Buenos Aires no cumple con un decreto de la nación y lo judicializa, miren cómo se dice así, lo judicializa, que es decir, que hace intervenir a las autoridades judiciales, la competencia es federal. ¿Por qué? Bueno, como ahora Porque es la cuando la ciudad, provincia contra la nación. Lo como estoy diciendo a ahora cuando la propósito, lo ciudad estoy diciendo a judicializó el tema de propósito, la educación. lo estoy diciendo a propósito. Ah, Ahora, hay leyes específicas del Congreso de la Nación que establecen la jurisdicción federal. ¿Por qué? Porque así lo estableció el Congreso. Raro, pero pasa. Una muy famosa, por ejemplo, la ley de riesgo de trabajo. Y van a decir, pero ¿por qué corno? Bueno, claramente la respuesta es económica. La ley de riesgo de trabajo es la que regula todos los accidentes laborales. Por supuesto, ¿quiénes están metidos ahí? Los bancos, que son las aseguradoras, ¿cierto? Cuando se sancionó la ley de riesgo de trabajo, lo que no se quería por parte de los bancos, que eran los que estaban impulsando esta ley, que era para pagar menos por accidentes de trabajo y hacerse de unas sumas importantes, dijeron, no vamos a dejar en manos de las justicias provinciales la interpretación de esta ley. ¿Por qué? Porque nos vamos a encontrar con jueces y juezas que no controlamos. Y lo mejor es encontrarnos con jueces y juezas que sí controlamos. ¿Cuándo los controlamos y cuándo las controlamos? Cuando tenemos la capacidad de nombrarlos y nombrarlas y de echarlos. ¿Entienden? Entonces, presidencia con complicidad de los bancos incluyen en la ley la la competencia federal de su aplicación para saber que cada vez que había un accidente laboral y un trabajador, a través de su abogado o abogada, litigaba en la justicia provincial para reclamar por mayor indemnización debido a los daños por un accidente laboral, la justicia provincial le decía, no soy competente, tenés que ir a la justicia federal. Y la justicia federal dice, a vos te corresponden 2,50 pesos. No, pero me cortaron el brazo, me corresponde 1.000.000. 2,50 pesos. Fin de la discusión. ¿Entienden todo esto? Estoy siendo categórico para que entiendan cómo funciona. Hay determinadas leyes. Esperen un segundo. Eli, 10:30 igual tenés clases. Ahora 10:15 hago una pausa, te hago la leche y te pones. Mm. Eh, hay determinadas leyes
que cuando se sancionan en el Congreso, establecen en la legislación la competencia federal. ¿Vieron cuando Macri decía, voy haciendo una analogía, y lo que Griesa dice es lo que tenemos que hacer? ¿Se acuerdan? De los bonos, que faltaba el 7% que no había entrado en el canje del 2006-2010 y que llegó hasta el 2015 litigándose y terminó siendo resuelto en el 2016. Bueno, era porque Argentina había suscrito un contrato con bonistas que establecían la jurisdicción extranjera. ¿De dónde? De los tribunales de Nueva York. Entonces, lo que dice el juez de Nueva York es lo que tenemos que hacer porque nos sometimos a jurisdicción extranjera. ¿Podemos tildarlo de constitucional? Pues, podríamos, qué sé yo, que lo decía la justicia local y que entremos en problemas con la justicia americana. Una cosa que hizo este gobierno es volver a cambiar todos los lugares de jurisdicción, de interpretación de los conflictos derivados de canje de bonos a jurisdicción local, federal. ¿Sí, Hernán? Entonces, por ejemplo, cuando vos sacás la ley de accidentes del trabajo, suponete, el Congreso saca una ley y en la misma ley establece la competencia que tiene, qué justicia tiene competencia. Uh-huh. Y eso tiene que después ser aprobado o visto bueno de la justicia en sí. Bueno, vamos con eso. Primero quiero decirle a María Luz que lo que ella dijo del FBI no tiene nada que ver con esto, pero que tiene sentido. Y es que escuchen, las leyes de narcotráfico y tenencia de estupefacientes, ahora te contesto, Hernán, son competencia federal. Y me van a decir, ¿pero por qué? Porque lo dijo el FBI. No sé, pero sí les puedo decir que en un determinado momento de la historia universal, años 80, se puso de moda la persecución del narcotráfico, ¿sí? Como un tema que era un crimen internacional y que tenía que ser de máxima prioridad por parte de los estados en esos famosos tratados que se firman de te doy guita, te endeudo y me firmás el consenso de persecución de narcotráfico internacional y me dejás poner bases militares. Ya hablamos de Estados Unidos y todo esto alguna vez acá. Entonces, todos los países tienen leyes de narcotráfico que establecen competencias federales por considerar los delitos que hay que perseguir internacionalmente. Entonces, un pibe que se está fumando un porro en una esquina es competencia federal. Y se llenan los tribunales federales de causas de pibes fumando porro en una fiesta reggae viendo a los cafres. Sí, Pero el decime, consumo María. está despenalizado, ¿no? ¿O no? Escuchen, no mezclen todo. No, No pero mezclen digo, todo porque si no se hace una ensalada. La tenencia de estupefacientes es un delito, sí, Delfina. No, a mí me llama la atención cómo funciona el tema de que si es en lo privado y esa parte como que dice, si no afecta a terceros, no es delito. O sea, Escucharon, eso es lo mismo que está diciendo María Luz. Bueno, parece que hay consensos en que quieran que diga esto. Lo voy a decir. Y voy a repetir. pero no hablando Y de porro. voy a responder. Y después tengo la de Hernán también, que ya me olvidé cuál era, pero la tengo que responder. Me lo repetís, Hernán. La tenencia de estupefacientes está penada. Es decir, vos no podés tener drogas en la mano. No podés. Y si las tenés, es un delito. ¿Sí? Y ese delito es federal. O sea que si te agarran con una pastilla de éxtasis en una fiesta y te detiene la policía, te tiene que poner a disposición de un fiscal y se activa federal, y se activa el mecanismo federal. ¿Está claro? Primero te encierran en el calabozo, desfachatado, así, y te dicen, vamos a llamar a tus papás, mocoso insolente, se cometen 1500 abusos, todos esos generan una multiplicidad de causas, pero el fondo de la cuestión sería tenencia de estupefacientes, violación de ley de tenencia de estupefacientes federal, entiende la justicia federal, el fiscal de turno federal, el juez, la jueza federal.
Ahora, esto que vamos a decir ahora que pregunta María Luz y Delfina es un apéndice. ¿Pero qué pasa? ¿Yo no puedo consumir en mi casa si no joda a nadie? Sí. El consumo, según la Corte Suprema de la Nación, no según la legislación, no sería inconstitucional. No así la legislación que sí lo pena, pero sí el consumo. Escuchen, la Corte tuvo un zigzagueo respecto a este tema, en causas que fueron en un sentido y después que se manifestó en otro sentido, diciendo que no era un delito y que si no afectaba a terceros, después diciendo que sí, que era un delito de la salud pública, después diciendo que no. Ujú, Ustedes tienen que saber dos cosas. Una, que los efectos de las sentencias son para las partes. Eso es número uno. ujú, Que puede sentar algún precedente, pero que la causa se va a iniciar igual y que las justicias locales o las justicias federales fallan en función de lo que dijo la Corte en el último fallo, que dijo que el consumo privado que no afecta a terceros, eh, no es un delito, ¿correcto? Y esa conducta no puede ser juzgada y cualquier acto público que la juzgue tiene que ser considerado inconstitucional. Eso no significa que no se inicie esa causa, ¿está claro? Y que tengas que defenderte en el caso y probar que no eran 2 gramos, que eran 10, que eran 200, que eran para vender, que era para consumir, que yo no estaba jodiendo a nadie, que estaba con mi prima, con mi hermana, y que se mezclan 1500 cosas, pero no hay una ley que habilite el consumo de estupefacientes de cualquier tipo, de una lista que sale del Ministerio del Interior, que establezca que no está penado. Pero la ley no habla del consumo, la ley federal, la ley habla de la tenencia para tráfico, y eso es lo que está penado. Entonces, en realidad, perdón, Delfina, que si yo seguí, pero yo quería explicar, es un universo de temas que se confunden y que uno, si uno quiere más o menos entender jurídicamente, tiene que abrir todo este abanico, entender todo esto y a partir de ahí sí, bueno, escuchá, me estás fumando un porro, no jodas. Y ese es otro tema que también tenemos que analizar. ¿Está claro? Más o menos todo el recorrido. Hernán, bueno, ahí corté con esto. ¿Qué habías preguntado, Hernán? Vos? No, el hecho de que, primero, si al estar como confuso esos dos artículos, dejan un gris que a propósito ciertas leyes, buscando ciertos resultados, ciertos intereses, ponen la jurisdicción federal en lugar de provincial. Si la ley, cuando vos dictas una ley puntual, le estableces la jurisdicción y si después es en definitiva la justicia la que dice sí, me corresponde o no, o eso es así y ya queda definido. Bueno, cuando se sancionan las leyes, en general, sobre la conflictividad que pueda generar esa ley, no se dice si la justicia es federal o provincial. Motivo por el cual hay que ver esa ley que está modificando, porque todas las leyes modifican una anterior, siempre. No hay leyes nuevas que no modifiquen algo que ya pasó, ya no existe. Y si son códigos de fondo, que es lo que pasa la mayoría de las veces, los códigos están en permanente movimiento, siempre terminan siendo códigos que corresponden a la justicia provincial, porque así lo establece el artículo 75, inciso 12. Vos cuando litigues, vos no, tu abogada, que te va a decir, esto vamos a plantearlo acá, allá, donde nos convenga, vas a elegir la justicia que vos quieras. Al juez o la jueza que le toque, se va a declarar competente si le conviene o no le conviene. Vos vas a apelar o la otra parte va a apelar si te conviene o no te conviene en función de si querés modificar la jurisdicción. Y los tribunales federales van a terminar decidiendo si les conviene o no les conviene aceptar la causa y decir esto es federal o no es federal. Entonces, vos lo que tenés es una ley que puede ser clara o no y una cantidad de decisiones en el medio que competen a todos los actores involucrados que van a jugar sus cartas en función de sus determinados intereses
que terminarán desembocando el hecho en la justicia federal o provincial. Puede hacer todo ese recorrido. O sea, pongo un ejemplo. Vos sos trabajador, litigás por un accidente de trabajo. Sabés que la justicia federal te va a decir que te corresponden 2 pesos. Vos querés 10 millones. ¿Dónde vas a ir? Al juez de trabajo local. Si yo estoy en Misiones, me rompí el brazo en Misiones, trabajando en una empresa multinacional de extracción de minerales de Misiones, voy a ir al juez federal del trabajo de Misiones. ¿Por qué? Porque lo conozco, porque es amigo de mi tía, porque sé que me va a decir que me va a dar los 50 millones y más, lo van a llamar de la empresa, le van a apretar, le van a decir que no. Todo esto pasa. Bien, no se explica, explicamos la ley, pero la tensión es lo que pasa en realidad. Y finalmente habrá una decisión que ustedes analizarán en el orden de la materia, que será, bueno, le dijeron al juez que no, que tiene que hacer competencia federal, el juez se quiso sacar el quilombo de encima, le quemaban las papas, la estaban amenazando a la hija, se armó un quilombo bárbaro, dijo yo no me quiero meter en esto, y entonces el tipo decidió, esto corresponde a la justicia federal, porque así lo establece la ley. Pero también podría haber dicho, no, es un juez justiciero, porque en realidad la que se intentó es su hija. Listo. Entonces, bueno, se debería excusar porque está involucrado, no importa. Pero pónganle que no. Esto corresponde a la justicia provincial y esta ley, la del juez, la voy a que dice que la competencia federal, la voy a declarar inconstitucional. Y la sentencia de la empresa a pagar. Y la empresa va a apelar. Y va a ir a la Cámara del Trabajo de Misiones. Y van a apretar a los jueces de la Cámara. Y le van a decir a los jueces de la Cámara que digan que es la competencia federal. Y que vaya a la Justicia Federal de Misiones, del Juez Federal de Trabajo de Misiones. A ese lo conocemos. ¿Por qué? Porque lo pusimos nosotros. Buenísimo. ¿Entienden todo este recorrido? Y vos tenés una respuesta. Yo te puedo dar una respuesta. No, corresponde a la justicia federal, no, corresponde a la justicia provincial, pero finalmente es la voluntad de las personas que tienen que intervenir en función de los intereses que hay que analizar en cada caso. Pero ustedes entienden cómo funciona. No hay una respuesta. ¿Por qué el caso Nisman es federal? Porque es un caso político. Nisman en realidad sale del ataúd cada vez que hay un problema, cada vez rinde menos, garpa menos, ¿correcto? Este, pero cuando queremos hacer alguna marcha y no tenemos algún motivo, y bueno, ¿qué tenemos? Bueno, tenés Nisman, dale, sacalo de la tumba. Bueno, digamos que hubo un peritaje nuevo, que lo hizo Pirulito, que el juez federal es competente, que la corte es competente, que Menganito es competente, que vuelva hasta justicia, que vaya por allá. Y hay una manipulación, que lo hayan llevado a la justicia federal del caso 2 años después de que se sustanció el proceso sumarísimo en la justicia provincial, claramente es una cuestión política que tiene que ver con las elecciones, ¿correcto? No tiene otra explicación. Si hacen un congreso en la Facultad de Derecho para explicar la competencia federal del caso, es una pelotudez que se explica de otra forma. Hay que hacer congresos en la facultad para justificar un presupuesto. ¿Qué hacemos? Saca el Nisman cuestión federal, hablan 10 expertos. Webinar. Nisman, cuestión federal, vamos a charlarlo con los expertos. Y charlan. Y dicen, ¿qué dice el código? ¿Qué pasó en un caso parecido en Uganda? ¿Qué sé yo? Y en realidad la cuestión es política, ya sabemos que es así. Y deberían trabajarlo los politólogos, no los abogados el tema. ¿Siguen todo esto? Escúchenme, vamos a hacer una pausa, 5 minutos. Vayan, tómense un café, algo. 5 minutos, yo tengo que hacer la leche a mi nene, que tiene clase de 10:30. 5, le dejo la leche, le pongo la computadora, pim, 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 vuelvo, ¿está bien? Ok. Dale. ¿Mucho chocolatada? ¿Me permite la compu ya? Me dijiste Nicolás. ¿Qué te iba a decir? Pero dudaba.
Viste, al final lo iba a contratar. ¿Hay algo? Sí, querés todo lo que entiendo. Y después iba a levantarla, bueno, no levantarla, pero le iba a preguntar si quería. Decirle que son las 10 que papi si estamos con la leche y que ya se siente un poco trabajo, yo me tengo que volver a dar clase. No, venga, está. Tengo una leche y me voy. Bueno, escuchame. Yo le contesto a la noticia, pero ¿viste la explicación que me mandó? Como bueno. Escuchame, dijo mamá, que este nivel que tenés que estar en inglés. Los números, ¿sabes? ¿Sí o no? Volver a revisar, dale. ¿Viste la persiana? ¿Viste la persiana? Está muy bien. En la persona. Estaba todo oscuro, estaba viendo la despertación de me dice, tienes que te haga compañía. Además que le podía hacer en el desayuno. ¿Listo? Y cuando le explico que si quiero vender a tu mamá, me dice, no, yo me lo quiero hacer. Sí, pero no tiene opción. Eri, ¿te conectás? ¿Te dejas conectado ya? Yo quiero salir a la clase y voy a hacer unos ejercicios para entender. Escuchame, ¿qué es la computadora puesta? ¿Sí? Porque si necesito, ¿Qué pasa? seguimos. Gary, escucha como videos. Escúchenme, yo voy a dar clases. Si me acabo de poner. Mire, yo te lo recomiendo. ¿Mira, Gary? Como yo lo vamos a hacer. ¿Por qué no estudias inglés y esto estudia primero? Yo estoy grabando y lo termino ahora. Porque la idea no es que lo hagas. La idea es que lo hagas tipo conversación. ¿Entendés? Si querés, vamos a estudiar y cuando estudies yo te lo doy. ¿Está? Y entonces, ¿vos querés esto? Porque uno para el fútbol, uno para el boxeo, es muy, pero muy, Porque si no, no pero lo sirve. No te van a poder poner un nombre. Como yo ya sé. Ya te tuviste la canción, no veo. Vos sé qué necesitas. tengo talento. Pues yo te la voy a echar de tu cuerpo. Sí, ok. No quiero. Hola.
Dale. Ah, ya están todos. Me desconcentré. Voy. Un segundito, ¿eh? Bueno, no sé dónde dejé. Terminamos hablando de los pacientes. Ah, de Nisman y la competencia federal y provincial. Tal vez expliqué muy rápido. No quiero abundar en esto porque yo sé que se cansan. No sé cómo hacerlo entretenido. Me cuesta mucho. Pero vamos bien igual, creo yo.
Sí, no está aburrido. Buah, les agradezco. Ok. Eso entonces, ¿qué me falta ahora decir? Porque yo expliqué muchas cosas, pero me faltan muchas y todavía el tema no estaría quedando claro. Vamos a repetir la frase competencia federal que ya explicamos, pero acá ahora van a entender mejor. Las competencias federales se establecen en función, repito de vuelta, de la persona, de la materia o del lugar. Esto lo dije al principio, pero con todos los ejemplos que dimos ahora tendría más sentido la frase. Es decir, por ejemplo, la persona es una provincia, sí. Entonces la competencia debería ser federal. Me van a preguntar, che, pero ¿qué pasa si alguien inicia una causa y le inicia la justicia provincial? Bueno, va a pasar todo esto que hablamos recién con Hernán, de Nisman, de qué sé yo, este, el juez te dirá que es competente, que no lo es, piripipí, para papá. La causa debería ser federal, porque la persona involucrada es una provincia. Por ejemplo, se pelean La Pampa y Mendoza por el curso del río Atuel. Caso. ¿Tiene que entender un juez de Mendoza? ¿Tienen que entender un juez de La Pampa? No, tienen que entender un juez federal que vive en Mendoza o que vive en La Pampa, pero que no es de Mendoza de La Pampa, es federal. Lo puso ahí el presidente con acuerdo del Senado a partir de una terna del Consejo de la Magistratura. Y el señor se mudó a Mendoza el día que lo designaron juez federal de Mendoza, de, qué sé yo, San Rafael. No sé. ¿Entienden? Si después se establece algún tipo de conexión local con la gente del pueblo, bueno, ¿es oriundo de ahí? Y sí, no. En general los jueces federales no son oriundos del lugar a donde están trabajando. Son de otro lugar, pero concursaron en la capital federal para cargos de jueces y juezas, primera instancia, segunda instancia, ¿verdad? Federales a lo largo y a lo ancho del país. Te designaron en el cargo, viajaste a ese lugar y te estableciste ahí con tu familia, cual si fueses un embajador. ¿Está lo que estoy diciendo? Ahora, el juez provincial de La Pampa vive en La Pampa. Por ejemplo, el juez del caso Vicentín, del concurso de Vicentín, era un juez de la localidad de Avellaneda, Santa Fe, provincial, que dependía del gobierno provincial y básicamente dependía de la empresa Vicentín, ¿correcto? Que era tal vez un cuarto de la recaudación de la provincia. Y eso explica la mayor cantidad de cosas que pasan. ¿Ustedes entienden esto? La- las provincias, las administraciones viven para hacer campaña y para gobernar y para ascender de la recaudación impositiva. ¿Y de quién recaudan? De las grandes empresas que se instalan en las diferentes jurisdicciones. ¿Y qué hacen esas empresas o esas familias de empresas? Esas familias que controlan empresas tipo mafia. No lo digo en mal sentido, ¿eh? Así funciona. ¿Qué hacen? Intentan controlar la mayor cantidad de acontecimientos posibles. ¿Cuál sería uno? Controlar a la justicia local que va a entender en todas las causas que tengan que ver con esa empresa. ¿Cuáles? Todas. Laboral, comercial, civil, administrativa contra la provincia donde están, impositiva. ¿Sí o no? Sí. Entonces la empresa es como un pulpo que tiene diferentes tentáculos. Uno es el área judicial, en donde tiene un equipo de abogados que se encargan no de seguir las cuestiones legales, sino de controlar los cargos a lo largo de todas las jurisdicciones donde la empresa se instala. Así decidió el juez de Vicentín de la quiebra, que era uno que trabajaba en Vicentín y que tiene toda la familia que trabaja en Vicentín y todo el pueblo era Vicentín. Por eso, je suis Vicentín, en la época en donde iban con el autito, ¿viste? Claro, hablamos, ¿se acuerdan de hablamos de las cuestiones locales? Creo que sí.
Eh, si la ley es federal y establece la jurisdicción, si la ley establece la jurisdicción federal y el asunto que se suscita tiene que ver con esa ley, una ley X, no importa, una ley de cualquier tema, pero la ley estableció todos los temas que tengan que ver con problemáticas de esta ley, va a entender la justicia federal. Entonces la competencia federal. Eso es en razón de la materia. ¿Cuándo la materia es federal? Miren, todas las leyes son federales y salen del Congreso, pero la materia federal si la ley lo establece. Por ejemplo, la de estupefacientes. Por ejemplo, la ley de riesgos del trabajo. Ustedes pueden googlear y poner leyes de competencia federal, listado, ponen. Entonces les sale una enormidad de listado de leyes en donde la competencia es federal. ¿Está claro? Si el caso, si la persona tiene un atributo específico, por ejemplo, un embajador extranjero, un gobernador, no sé, lo que establece el artículo 116 ahí, la competencia es federal. Entonces hablamos en razón de la materia, en razón de la persona y en razón del lugar. Y ya les conté, si es territorio federal, el caso, y ahí ella justo, María Luz, me preguntó, ¿un aeropuerto es federal? Y mi respuesta, no tengo idea. Pero por ejemplo, un río, un asesinato en un río, un tema comercial, una flota anglo-francesa quiere entrar por el Paraná, ¿sí? Sin cumplir con las disposiciones locales y les ponemos unas cadenas a la altura de la vuelta obligada. No, ¿cómo se llama? ¿Dónde era que estaban las cadenas? No, no, ahí sí, así es el nombre que le quedó después, pero no fue. Creo que es en Concepción. ¿Dónde corno están las cadenas? Bueno, no me acuerdo. ¿Cómo? No escucho. Al lado de San Al lado de. Pedro. Ah, San Pedro, ahí está. San San Pedro. Pedro, por ejemplo. El buque en realidad estaba yendo a la quinta de Mónica y César a comerse unas mermeladas y bueno, le pusieron las cadenas para que no llegue. Entonces, va a haber una guerra, pero pónganle que no hay una guerra, porque ahora estamos en democracia. Bueno, va a haber un conflicto. Ese conflicto va a ser de competencia federal, no solo por el buque anglo-francés, la bandera, sino porque ocurre en un río. Y el río es competencia federal porque no es de ninguna provincia. ¿Está claro? Cada vez hay menos territorios federales, pero antes había muchos más. Durante el gobierno de Perón, muchos territorios federales se provincializaron y se crearon provincias. Y el mapa empezó a tener la fisonomía actual, que no la tenía en ese entonces. Entonces toda la parte del sur era todo territorio federal, hasta el final. Si hay un crimen en la base Marambio, es competencia federal. Son 10, la van a resolver rápido el crimen. Son 10 en la base Marambio, pero bueno, no es una provincia la Antártida, ¿correcto? Es más, algunos dicen que es un territorio internacional, aunque nosotros tenemos un cachito por un ángulo, ¿vieron que se hace? Tenemos un gobernador que dice que es una provincia. Bueno, entonces, la persona, la materia o el lugar. ¿Dónde está establecido? En el 116 y 117. ¿Cuál es la excepción? El artículo 75, inciso 12, los códigos de fondo y las jurisdicciones locales. ¿Se entendió todo esto? ¿Se puede profundizar? Sí. No lo vamos a profundizar, no tiene sentido. Todos los temas, por ejemplo, de coparticipación, esto sí sería interesante decirlo, ahora yo sigo ya con otro tema, todos los temas de coparticipación corresponden a la justicia federal. ¿Por qué? Porque se están peleando por la guita entre provincias. Entonces las personas son las provincias y no pueden tener un juez de provincia cuando el tema es coparticipación. Entiende la justicia federal. Y les digo más, bueno,
Todas las causas en las que la nación sea parte entiende la justicia federal. La mayoría de los contenciosos administrativos son federales. ¿Qué es los contenciosos administrativos? Los no códigos de fondo. Los códigos de fondo, comercial, minería, trabajo, civil, ¿correcto? El contencioso administrativo, ¿qué es? ¿Difícil la pregunta? Sí, ponen cara como de difícil. O Pero, sea, no, pero no la sé. pero es difícil. Piensen, ¿contencioso a qué se refiere? ¿Viene de dónde? ¿Qué viene? ¿De qué palabra viene contencioso? Hernán lo dijo, pero no lo escucho. Contencioso, ¿de dónde viene? Contienda. ¿Sí o no? ¿Qué es una contienda? Una disputa. Administrativo. ¿De dónde viene? ¿De qué palabra? La administración. De Yo administración. encontré la jurisdicción de lo contencioso A ver, administrativo. escucha, yo quiero que lo descifren, no que lo busques. Igual está Ok. bien que lo busques. Administración con A mayúscula, si a la administración le ponemos la A mayúscula, se transforma en poder ejecutivo. La administración con A mayúscula es el ejecutivo. ¿Qué es el ejecutivo? Todo. Todo. Todos los ministerios, todas las secretarías, todos los entes desregulados, descentralizados, perdón, no desregulados, descentralizados. Por ejemplo, no sé, el Banco Central, la FIP, la AFI, qué sé yo, la MAT, el CONICET, no sé, estoy diciendo todos lugares que son Sí. parte del Poder Ejecutivo, ¿sí? Todo eso es la administración, todo el Estado, exactamente. Por Y ejemplo, por cuando supuesto, todos que los yo ministerios, todas las secretarías, todas las te echan subsecretarías, del. todas las direcciones, todas las subdirecciones, a lo largo y a lo ancho del país, toda la obra pública, todo. Entonces, si todo es la administración, todas las causas que tengan que ver con la administración, la persona es el Estado Nacional en sus diferentes dependencias, entonces las causas son federales. Todo lo que es contencioso, una contienda contra la administración, administrativo, es federal. Todas las Sí, causas de control, en líneas generales, son federales. ¿Por qué? Porque lo que se está cuestionando es la aplicación de legislación federal por parte del Poder Ejecutivo Nacional. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? sí, tiene que ver con el análisis que hice yo de la nota, era una mujer jubilada que le reclamaba al Estado y terminó interviniendo la Corte Suprema. Bueno, pero ahí Por eso, ¿no? no es por eso, porque no. Porque la Corte Suprema interviene en todas las causas, y no hablamos de las competencias de la Corte todavía. La Corte Suprema interviene en todas las causas, ya sean federales o provinciales. Ah, ok, Así que ese no sería el motivo. No vimos competencias de la Corte, vimos competencias federales. No es lo mismo, ¿eh? ok, Es ok. decir, cuando hablamos de competencias federales, hablamos de justicia federal. ¿Nombrada por quién? La vez pasada lo dijimos muy cortito, tendríamos que haberlo dicho un poco mejor. ¿Quién nombra a los jueces y a las juezas federales? ¿El Consejo de la Magistratura puede ser? Bueno, en parte sí, la respuesta técnicamente no sería correcta, porque ¿quién nombra en última instancia a las juezas y a los jueces? Puede ser, creo, que los Dale. propone el Senado y los aprueba el Consejo de la Magistratura al revés, o al revés, pero los termina aprobando el Ejecutivo en última instancia. Es el Ejecutivo el que tiene que decir, ponemos a Menganita en el cargo, mando el pliego al Senado y el Senado 2/3 vota, ok, y después tendrá su oficialización a partir de mecanismos administrativos por parte del Ejecutivo. ¿En qué momento interviene el Consejo de la Magistratura? En el momento de la organización de los concursos, que son pruebas, en el momento de la organización de los concursos, en donde se hacen las evaluaciones, hay una serie de entrevistas, piripipiri, papá,
Y entonces el consejo, con una composición X, vamos a verlo en la clase que viene, vota una terna, ¿sí? Y esa terna es de la cual se va a tomar el Poder Ejecutivo para elegir de ahí uno, o designar uno, de quien enviará el pliego al Senado para que con 2/3 aprueben el cargo. ¿Sí? Esos son todos jueces y juezas federales. Porque los provinciales tienen una organización que corresponde a la provincia y no estudiamos, porque si no tendríamos que estudiar la jurisdicción de cada uno y cada una de ustedes para no hacer mención de una y no de otra. Por ejemplo, ¿cómo será la justicia de... ¿vos que estás en Neuquén, Delfina? De Neuquén. ¿Cómo es el Consejo de Magistratura de Neuquén? ¿Cómo nombra el gobernador de la provincia de Neuquén a los jueces provinciales de Neuquén? Y así, no sé, están los jueces de la provincia de Buenos Aires, para quienes de provincia. Y fíjense que ni mencioné la capital para no enquilombar más las cosas. Porque la capital, para ponerle un título al tema y no explayarme, es como la metamorfosis de Kafka. Bueno, no leyeron la metamorfosis de Kafka, pero un día él está en una habitación y se convierte en un bicho y no puede salir. No sé qué leen. Bueno, eso debería ser de lectura obligatoria. Y es como que, ¿o vieron la película La Mosca, por ejemplo? No. Bueno, hay como una especie de transformación en donde lo nuevo no nació y lo viejo no termina de morir. Eso es la capital, un bicho raro, que no tiene denominación específica, ni sabemos lo que es, no tiene nombre. Es como Frankenstein, la capital. Bueno, entonces, los jueces federales, que perdón, digo, los jueces federales, que es lo que estuvimos viendo, son nombrados por el Consejo de la Magistratura, el presidente o la presidenta y el Senado. Y son estos que los que tienen la competencia. No hablamos de la competencia de la Corte. La Corte, pueden tomar nota, tiene competencia originaria o derivada por apelación. Repito, la Corte tiene competencia originaria o derivada por apelación. ¿Qué significa que tiene competencia originaria? Como decía en el artículo que leí hace un rato, A ver qué decía. cuando un tema es claramente de competencia federal, va directamente a la justicia federal. No, El tema de las aguas no, internacionales. pará. Vamos a preguntar de vuelta. Un tema es la competencia federal y otro tema es la competencia de la Corte. No es lo mismo. ¿Lo repito? ¿O se entendió? Estoy siendo categórico, ¿eh? Perdón, ¿preguntaste ahora de la corte? Sí. Ah, por eso, me confundí. mm, Pensé que estabas preguntando como tipo repasemos lo que... no. No O está sea, bien, entonces no sé. entienden que si yo pregunto, o si ustedes, no, yo no importa si yo pregunto, ustedes tienen que saber. Si ustedes tienen que conocer la competencia federal, ¿qué dicen? ¿Cuándo entiende la justicia federal? ¿Qué responden? Buah, bárbaro. Veo que la clase fue muy productiva. Ahora no sé qué decir porque no sé si me confundí. Muy No, cuando productiva. hablaba de los temas, en razón de las personas, de lo material y De la materia, de la materia y de los lugares. y del lugar. Es decir, bien Hernán, por fin, bien Hernán sabe. Si yo le pregunto a Hernán, che Hernán, ¿cómo es lo del tema de las competencias federales? Bueno, me responde Hernán, yo ahora te parafraseo. La justicia federal entiende en función o en razón de la persona la materia del lugar o el lugar. Según esos tres, me hago un cuadrito y digo, bueno, a ver, la persona, ¿es el Estado? ¿Es un vecino de provincia contra otra provincia?
¿Es el ministro de Marruecos? Sí. Ah, ok. Es federal. La ley es una ley que establece la materia federal porque la ley lo estableció, porque es narcotráfico importante, porque lo que explicó Ezequiel de la ley de riesgo de trabajo, alguna otra, un tratado internacional que estableció. Sí, ok, entonces tiene que entender un juez federal. ¿Ocurrió en el espacio exterior, pero de la Argentina? Sí, bueno, es federal. Si lanzamos un satélite y el satélite explota antes de salir de la estratosfera y todavía hay el aire argentino, ¿quién entiende? La justicia federal, ¿sí? No sé qué va a entender un juez de un satélite que explotó, pero bueno, no importa. Los jueces después vieron que entienden de todos los temas, no sé cómo hacen. Claramente no saben. Eh, bueno, entonces, esas son las competencias federales en función de la persona, la materia y el lugar. Y si yo les pregunto, ¿y dónde está establecido? ¿Ustedes qué me responden? En los artículos 116 y 117. Muy bien. Y me responden en los artículos 116 y 117. Pueden decir, están redactados como el culo, no se entiende nada de lo que dicen, Ezequiel lo dividió en tres partes. La primera parte es la que tiene que ver con el control, la segunda empieza a establecer cuáles son la materia federal sin decirlo, lo empieza a decir en el 17. En estos casos la competencia será de un Y los quilombo. jueces van a determinar su competencia o no de acuerdo a los intereses y conveniencia que tengan. Eso lo decís como politólogo, eso no lo decís como abogado. ¿Está bien? Ahí vos que te sacás el traje de abogado, te pones el de cientista social y decís eso. ¿Está? Pues, ¿sabes por qué te lo digo? Pues parece una boludez. Pero si un día vos estás frente a otra persona que no soy yo y que juzga el mundo desde el deber ser jurídico, no entiende que vos sos un cientista social. Honestamente te digo, no lo entiende. Entonces, te va a decir, no, está mal, te va a decir. Y vos le vas a decir, no, 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 yo no te lo digo como abogado, ok con la formalidad jurídica, yo ahora te lo digo como cientista social, algo de lo que vos no sabés, porque no estudiaste ciencia política. Entonces vos no podés saber esto y vos vas a pensar que el mundo es jurídico, pero el mundo no es jurídico. ¿Se entiende, no? Y entonces ahí vos lo rebajás a una categoría menor a la persona que quiere establecer un supuesto saber desde lo jurídico. No, esto no es así, le vas a decir. Hay otras ciencias más importantes. Esto es que yo le digo es fundamental para que se defiendan en la vida. A mí me parece, no sé, hagan lo que quieran, pero no me gusta que como cientistas sociales se dejen avasallar por otros que creen ser portadores de la verdad. Ustedes le van a decir, la verdad que vos construiste es una verdad jurídica formal. Mi construcción de la verdad es una construcción que tiene que ver con las ciencias sociales, con otro tipo de métodos y otro tipo de elementos empíricos para juzgar. Aún así, ni esta que yo digo es la verdad absoluta, porque la verdad es subjetiva, ¿sí? Y es una construcción a partir de la cual establecemos un consenso. Vos eso le vas a decir, le dicen, no lo sabes, porque ni siquiera te lo cuestionaste. Bueno, entonces, si ya sabemos dónde están establecidas las competencias federales, quiénes son los jueces federales, de repente tal vez lo que nos faltó decir es cómo se organizan los jueces federales. No me metí todavía con la corte, que lo pregunté, pero no lo dejé. Y bueno, hay una ley, ¿correcto? Tiene que haberla. Pensé en otra canción. Me pasa todo el tiempo que pienso en letras de canciones cuando digo frases. Por ejemplo, hay una que dice, hay una ley que yo aprendí en la calle, pero esta no es. Hay una ley que es la 1285/58. Ustedes pueden tomar nota. Primero, ley 4055. 4055. Antes que esa, pongan ley 48. Así, 48. 48.
Ustedes anoten en sus apuntes. Ezequiel mencionó Ley 48, Ley 4055 y finalmente Ley 1285/58. Y ustedes van a buscar Esas hablan de las competencias de la Corte Suprema, ¿no? en dónde. Eso yo justo estaba leyendo eso, por eso. Está bien, ¿tenés abierto la ley 1285/58? No, tenía abierto un lugar que me estaba llevando a esas leyes, por eso. Una página Escuchen, que, todas las sí, leyes que tienen que ver con la justicia federal les van a llevar a ese decreto. ¿Sí? Ustedes pueden advertir por la forma en que está establecido el número que es una ley de qué año. Del Voy a 58, del repetir. 58. Claro, no es tan difícil. 1285/58 significa que es del año 1958. ¿Por qué es 1285/58? ¿Sí? Si en realidad las leyes no llevan el año. en ¿Puede ese ser momento porque, llegaba. porque no había Decreto, Congreso? ¿no? ¿Puede ser porque el Congreso estaba cerrado en el 58? Ahí me gustó más. Los dejé hablar hasta que saliera. Ahí me gustó más. Porque los gobiernos militares, o cívico-militares, pero que se clausuraban en el Congreso, sancionaban leyes materiales, pero formalmente no eran leyes porque no emanaban del Congreso, ¿sí? Y al principio tenían cierto decoro o reparo por la institucionalidad, algunas, si es que existía, y no le ponían a las leyes el número de ley correlativo del Congreso, les ponían, sancionaban decretos y los decretos llevan el año del decreto, porque todos los años empieza de vuelta la numeración de los decretos. Entonces, cuando arranque el año 2022, el 2 de enero del 2022, o el 1, porque acá se trabaja todos los días, habrá un decreto que tendrá como número 1/22. Y seguro que tenemos el 1/21 y el 1/19 y el 1/20. Y el 2/20 y el 3/20. Y así hasta que se haya llegado al día, qué sé yo, 31 de diciembre con el decreto 1894/20. Y cuando pasamos al 21 empezamos de vuelta. Hasta ahí está. En el año 58, el gobierno militar, ¿de quién sería en el año 58? El golpe fue justo ayer que se conmemoró, que estamos con el tema de los aviones y el bombardeo. Aramburu. Sí, pero en el 58 ya no estaba Aramburu, ¿o sí? ¿Sí estaba Aramburu? Bueno, puede ser Creo que sí, ¿eh? sí, creo que sí. Bueno, sí, está bien. Entonces, no me acuerdo. ¿Cómo lo descubren? Mientras yo estoy dando la clase, pueden buscar 1285/58 en Google, ir al final de todo del texto actualizado y ver quién lo firmó. Y ahí me van a decir quién era el gobernador de facto de la Argentina en ese momento. Mientras lo buscan y me lo dicen, yo sigo hablando. Entonces, hubo muchas leyes que organizaron la justicia federal, pero esta fue, vamos a decir, la que picó en punta. Es decir, este decreto organizó de manera, vamos a decir, si quieren, fundacional la justicia federal. Y a partir de este decreto, todas las reformas que se le hicieron a la justicia federal lo modificaron. Es decir, que la justicia federal tiene un código, vamos a llamarlo Código de la Justicia Federal, pero para complicar las cosas no le pusieron Aramburu, no sé. Para Dice, complicar, ¿lo firmó Aramburu? ¿Sí? parece. A ver quién lo firmó, díganme quién lo firmó. El último artículo dice, publiques, no dice como que lo firmó No, alguien, dice, publiquese, archívese. comuníquese, dese a la Dirección General del Boletín Oficial, archívese, Aramburu, Isaac Rojas, El Agdel almirante, ¿vieron que lo Estalas. estuvieron nombrando ayer por los bombardeos?
¿Quién más? Rojas. Abdel E. Salas, Víctor J. Majó, Teodoro Hartung y Jorge H. Landaburu. Bueno, Landaburu, eso también lo mencionaron ayer. Bastante. Es más, ese, no sé si era radical, bueno, no importa. No nos vamos a meter con este tema de la historia, pero ustedes ahí lo que tienen es qué ministros que eran militares o civiles nombrados por militares firman ese decreto que organiza la justicia federal. Cuando las dictaduras avanzaron y se creyeron más importantes que el Congreso y que el país y que la soberanía popular, ya no le pusieron más números de decreto a sus leyes, sino que directamente empezaron a ponerle los números correlativos de las leyes del Congreso. Por eso no tenemos decretos con la terminología, por ejemplo, no sé, 1820/78. ¿Por qué? Porque la dictadura militar del 76-83 directamente sancionaba leyes o dictaba decretos y les ponía como número el número de la ley correlativa, como si emanara del Congreso. Por eso todas las leyes de la dictadura, que son 20.000 más o menos en el número, son leyes que tienen número correlativo normal, pero son de la dictadura. Y a propósito uno se confunde y no sabe que esa ley que menciona no es una ley popular del Congreso, sino que es una ley de un gobierno de facto. ¿Está? Pero todavía en el golpe del 55 no lo hacían. Esto arrancó con la dictadura del 66. Por ejemplo, la ley de amparo, 16.986, que es una ley de Onganía. La vimos en su momento, lo mencionamos. Profe, Ya terminó, el ya sé que no dan artículo más. que encontré es una página, creo que es del Colegio de Abogados, que habla sobre la competencia de la Corte Suprema, nombra la ley 48 y la 4055. Ujú. Yo las tengo, si quieres las leo. No, a mí lo que me gustaría es que primero termino de este razonamiento y ahora si querés me lees la que yo te voy a decir. La ley 1285/58 es la que organizó en el 58 toda la justicia federal que tiene la fisonomía actual. Eso es lo que hay que decir. ¿Tuvo modificaciones? Sí. ¿Cuándo? Todos los años. Pero ¿cómo se llama la ley? Se llama 1285/58. ¿Por qué? ¿Por qué no le cambian el nombre? ¿Por qué? No lo sé. ¿Cómo podría llamarse? Se podría llamar Código de la Justicia Federal. ¿Por qué? Claro, porque todas las leyes modifican ese decreto. Por ejemplo, les voy a leer una de las que hablamos la vez pasada. No lo mencioné porque no quería volverlos locos. Pero, por ejemplo, les dije que Cristina había reformado el número de miembros de la Corte, ¿se acuerdan? ¿Sí? ¿Se acuerdan que les conté que lo pasó de 9 a 5 y que tenía 7 en ese momento? Bueno, la vez pasada fue la clase anterior, no, pero la anterior. Ahora estoy un poco mejor, ya pasé el COVID. Tremendo el COVID. Bueno. Ley, escuchen, Ley 26.183. Reducción del número de jueces que le integran. Corte Suprema de la Nación, disposición transitoria. No sé si me están escuchando, espero que sí. Se sancionó el 29 de noviembre de 2006. Se promulgó el 15 de diciembre de 2006. El Senado, la Cámara se reúnen, pipirí, para papá. Artículo 1. Escuchen lo que voy a leer ahora. Artículo 1. Derógase el artículo 1 de la ley 23.774. No sé de qué año sería la 23.774. Ah, ya está. Es de Menem. Es de Menem. Escuchen, que modificaba el artículo 21 del decreto ley 1285/58. Texto según ley número 16895. Y ustedes dicen, ¿qué corno leyó Ezequiel? Bueno, en el año 68 se sancionó la ley de amparo. Esto es a instancias de un ministro de justicia que se llamaba Borda. ¿Lo tienen de nombre? Lo menciono porque fue el gran reformador del Código Civil de Vélez antes de la reforma que tuvimos en el 2000, de la unificación del código. Fue ministro de justicia. Y ese tipo tiró
la ley 16.9895, 16.896 de la de amparo, bueno, y varias. Esa ley del gobierno militar del 66 modificó la justicia federal del decreto 285/58. Esa ley se modificó por Menem cuando la pasó a la Corte de 5 a 9 y en el 2006 la ley 26.183 volvió a modificar ¿qué cosa? El artículo 21 del decreto 1285. María Luz, ¿vos tenés ahí a mano la ley 1285/58? ¿285? 1285, Ahí la busco. sí. Así la tenía. ¿Qué dice? ¿Qué artículo? Artículo 2. No, artículo 21. Dice, la Corte Suprema de Justicia de la Nación estará compuesta por 5 jueces. Ante ella actuarán el Procurador General de la Nación y los procuradores fiscales ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación y el Defensor General de la Nación y los defensores oficiales ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación en los términos de la Ley 24.946 y demás legislación complementaria. Muy bien. Lo que acaba de leer María Luz, que es el artículo 21 del decreto 12/85, no lo sancionó ni Aramburu, ni Onganía, ni Menem, sino que lo que acaba de leer lo sancionó el Congreso en el año 2006. Pero cuando sancionaron la ley 26.183 que modificaba el número de miembros de la Corte, lo que hicieron fue modificar ese decreto. El artículo 2 de esta ley que yo estoy leyendo dice que se incorpore como artículo 21 del decreto ley 1285/58 el siguiente, artículo 21, y leen todo lo que acaba de leer María Luz. ¿Qué significa esto? Si queremos crear, por ejemplo, un juzgado federal en Carmen de Patagones. No sé dónde está Carmen de Patagones, pero no importa. ¿Qué vamos a reformar? Vamos a reformar la ley 1285/58. En la parte en donde habla de juzgados federales a lo largo y a lo ancho del país. Yo no les voy a leer toda la ley 1285, pero ahí que tienen, por ejemplo, ¿cuántos jueces federales hay? ¿Dónde están? ¿Cómo se organizan? ¿Cuánto duran en el cargo? Bueno, no, duran de por vida. ¿Cuáles son sus competencias? ¿Cómo deben actuar? Desde el principio hasta el final. Por ejemplo, ¿cuántas cámaras federales hay en todo el país? ¿Lo sé? No lo sé. ¿Dónde está establecido? En este decreto. Si hay una población que creció mucho y que, escúchame, la gente de Bahía Blanca está yendo a litigar a Mar del Plata. Creales una cámara en Mar del Plata, en Bahía Blanca, por ejemplo. Bueno, créase Cámara Federal de Apelaciones en lo contencioso administrativo en Bahía Blanca. Entonces ya no tenés más al abogado que te hace las diligencias en Mar del Plata, porque ahora tenemos una cámara en donde, en Bahía Blanca. Estoy poniendo un ejemplo que no es real. ¿Dónde se establece esto? Esto se establece en la ley 1285/58. ¿Cuántas cámaras hay? ¿Cuántos juzgados de primera instancia? ¿Y qué tipos de materias? Con esto nos vamos a ir despidiendo. ¿Qué tipos de materias? Por ejemplo, las justicias provinciales tienen todo tipo de materias. Por ejemplo, juzgado penal infantil, juzgado de penal económico, juzgado laboral, juzgado de esclavitud infantil, juzgado de la mujer, del niño, juzgado del ama de casa, juzgado de las que ustedes ya conocen, comercial, civil, juzgado contencioso administrativo de la provincia, juzgado, qué sé yo, de minería, juzgado de lo que a ustedes se le ocurre, la materia nueva que quieran establecer un juzgado. La justicia federal no tiene tantos juzgados. ¿Por qué?
porque no hay tantos casos federales como hay provinciales. Entonces tiene tres grandes materias. Tres grandes materias. Contencioso administrativo, penal laboral, todo junto, civil y comercial, todo junto. Es como el doctor de todo que llega al pueblo, ¿vieron? Y sabe todos los temas. ¿Cuál era la Así es el segunda? juzgado federal. De Penal. todo. Todos los temas es un embudo el juzgado federal. Y más cuando estás en pueblos más pequeños. Oh, pusieron un juzgado federal en San Antonio de los Cobres. Aleluya. ¿Y qué entiende? Todas las materias. Pero si estás a 3.000 kilómetros de altura, en San Antonio de los Cobres, no tenés que bajar al pueblo a litigar. Ahora podés litigar ahí. ¿Se entendió lo que estoy diciendo? Perdón, era contencioso administrativo, civil y comercial y penal Penal laboral. laboral. Gracias. ¿Tiene algún sentido? Ustedes saben que las clases pobres y las clases ricas se conocen no en un bar, ¿no? No se conocen en el cine. Las clases pobres y las clases ricas se conocen en el Código Penal. Hola, te presento. Yo soy el que quiere tomar la fábrica. Hola, yo soy el que te va a echar a patadas. Código Penal. Y cuando aparece Perón, dice, che, les voy a crear un bar nuevo, ¿no? Para que no se vean siempre en el bar penal, para que se vean en otro bar. ¿Cuál? El bar laboral. Hola, te presento, yo soy un trabajador que tengo derechos. Ah, ¿qué tal? Yo soy un empresario que se la quiere llevar todo y no te quiere pagar un mango. Bueno, nos conocemos acá en este bar laboral y nos relacionamos a partir de estas leyes laborales. Por eso penal y laboral van juntos. Las partes son parecidas en general. Para el rico, el código comercial. Para el pobre, el código penal. Si somos más benévolos, el laboral. ¿Les gustó esta? Es buena, ¿eh? ¿Saben que me convertí en una especie de comerciante del 11? Ustedes no sé, ya no saben cómo es, pero los comerciantes de 11 solo tiran máximas. Como que las grandes enseñanzas de la vida. Ya casi que no doy clases, casi que soy un sensei tirando máximas de la vida. Escúchenme, son las 11. ¿Las agoté o no? Para mí todo entretenido. Pues menos mal, yo sé que son buenas, pero yo podría total. Escúchenme, la vez que viene, ¿con qué seguimos? Bueno, termino de explicar algunas cositas de esto. Nos metemos de lleno con el Consejo de la Magistratura, que ya ha generado bastantes problemas, con un fallo. Vamos a leer un fallo, ¿les parece? Para poner un poco de punchy. Fallo Rizzo, RIZZO. No se preocupen. Yo me comprometo a el fin de semana, en algún momento, les dejo la clase disponible como siempre, si la ven, quieren, si la ven, no la ven, no importa. Y les dejo el material de lo que viene y las leyes que tienen que ver con este tema, que en realidad ya las dejé. Esto es lo que dice ahí Poder Judicial. No estoy siguiendo los libros que les dejé, pero está todo ahí. ¿Está claro? Dale. Y Profe, bueno, una cosa más. Ya terminé el cuatrimestre. ¿Cuánto falta para que termine el cuatrimestre? iba a decir, la semana que viene es la última, me parece. No, Ahora viene. no, ¿me posta? Creo Yo que me sí. fijé y decía que terminaba en julio. No, como máximo creo que les tiraron una semana más, no sé si el 29, pero la que viene creo que es la última. Ah, yo Sí, a pensé, principios de julio ya tenemos finales. yo pensé que tenía 4 clases más. No, debe tener 2 como máximo, 1 o 2. Qué notición. Hay cursados que ya terminamos. No le posta. Bah, suspendan todo. Escuchá, y tenés fecha de final ya, digamos, nos anotamos en esas fechas igual, ¿no? Nos tenemos que anotar. Sí, anótense, hagan lo que quieran. Escúchenme, me avisan por chat igual, ¿está bien? Avísenme porque yo si no, no sé que tengo un final. Igual no se preocupen, Sí, yo escúchenme. ya me anoté. No, Para, ¿está confirmado esto que termina cursada? Yo les juro que leí que terminaba en julio, pensé que tenía varias clases más. De hecho, la fecha final es el 15, creo, de julio.
Pará, ¿los tengo que evaluar? Sí, Eso le íbamos a preguntar. Yo ya tengo, Eso depende. yo ya tengo una nota. Ya tengo una nota más o menos. Bueno, vamos a hacer una cosa. No sé Les más. mando 2 preguntas. Así, de Poder Judicial y del tema. No, mañana. Ahora tengo cosas que hacer. No, pero digo, tipo, las dos preguntas serían al final, o digo, porque necesitas otra nota más. No, una nota más para componer una nota. Una nota, Ok. algo. Escúchenme, no, para posta me están diciendo que terminó. Oficialmente, ¿cuándo termina el cuatrimestre? El 29 ni me parece idea. que Creo pasó. que una semana más queda. Era el 24 y lo pasaron al 29 o ahí, 30. Ah, claro, yo tendría que tener las notas ya. Pues no hay más clases. Bah, se perdieron todo lo que les tenía que decir. Hay una sola, el 24. Bueno, está bien. Entonces, ¿saben qué? No puedo seguir dando clases. Bueno, vamos a una cosa. A mí me da pena, pero no se puede todo. Yo las vuelvo a ver si sigo dando teoría política, por ahí cambiamos de tema. Igual estoy bastante capacitado para dar cualquier materia ya. Eh, Humilde, por suerte. tranqui. No, no, porque entonces estoy pensando, un segundito.